Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Son las 7 de la mañana y 35 minutos. Saludamos al representante a la Cámara por el Partido Conservador, Alejandro Martínez. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Juan Pablo. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de nuestro querido departamento del Tolima. Bueno, ¿cómo le ha ido en estas casi 2 semanas como representante a la Cámara por el Tolima? Bueno, pienso que bien, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hemos tomado posesión de nuestro cargo como representante de la Cámara el día 20 de julio. Por supuesto, entiende uno que en ese congreso está la diversidad del país, está todo el territorio, cada uno con su propio interés, con su propia representación. Y en lo que tiene que ver con nosotros, pues muy contentos, muy optimistas de lo que tiene que ser el trabajo nuestro por el departamento del Tolima, teniendo claro que hay un nivel de incertidumbre con lo que va a ser el nuevo gobierno. Bueno, Alejandro, expectativas que tiene la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de la que hace parte. Bueno, así es, Juan Pablo. El día martes, el señor presidente de Cámara, el doctor David Racero, convocó a las 2 de la tarde a plenaria de Cámara de Representantes y allí se presentó la proposición donde se votaban las comisiones constitucionales permanentes y las comisiones legales en un trabajo que se venía realizando al interior de la bancada del Partido Conservador. Nos pusimos de acuerdo y pudimos precisamente quedar como integrantes de la Comisión Cuarta. Eso sucedió el día martes, en horas de la mañana, 10 de la mañana, sobre mediodía terminamos sesión plenaria y el señor presidente ordenó la instalación de las comisiones permanentes constitucionales a partir de las 2 de la tarde, en lo que tiene que ver con la Comisión Cuarta, Comisión Económica de Presupuesto, se instaló a las 3 de la tarde. Allí somos 29 miembros, 27 que históricamente eran los miembros de la Comisión de Presupuesto, más 2 de las nuevas curules de paz, para un total de 29. Tuve la oportunidad precisamente de hacer la proposición a nombre de la bancada del partido de Jaismi Barraza como nueva presidenta de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto. Expectativas muchas, Juan Pablo. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación. Estamos mirando, por supuesto, la diferencia del presupuesto de la vigencia pasada, que estaba en 351 billones de pesos, y uno presentado de manera preparatoria al Congreso por 391 billones de pesos. Estamos hablando de una cifra cercana a los 250 billones de gastos de funcionamiento, un número que está por encima de los 70 billones para el servicio a la deuda y una inversión cercana a los 60 billones de pesos. Pero ¿qué le quiero decir de este proyecto? Pues que el Congreso de la República, Cámara de Representantes, tiene hasta el 15 de agosto precisamente para revisar el contenido del documento que presenta el gobierno saliente, el gobierno del presidente Duque, y sobre ese aspecto pronunciarse. Si está de acuerdo, entonces empezará la discusión del presupuesto general de la Nación, pero si tiene algunas inconsistencias, reparos o modificaciones sugeridas, pues por supuesto se devolverá al gobierno, que tendrá hasta el 30 de agosto para pronunciarse sobre lo que Cámara de Representantes, en lo que tiene que ver con nosotros, decida frente al presupuesto. Nosotros pensamos que efectivamente ese proyecto que se ha presentado el gobierno saliente se devolverá y será el nuevo gobierno del presidente Petro que ajuste el tema, el valor, el monto del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2023. Bueno, ha dicho usted que hay cierta incertidumbre con respecto al nuevo gobierno nacional. ¿Dista un poco esa posición suya con la de Óscar Barreto, que con su primo Miguel están apoyando ya de frente a Petro? ¿Usted es un poco más reticente con respecto al nuevo gobierno? No, Juan Pablo, cuando digo que hay incertidumbre es que, digamos, no conocemos de manera formal
el alcance y el contenido de las propuestas de las que se viene hablando del nuevo gobierno. Será hasta este domingo cuando el señor presidente Petro tome posesión de su cargo como nuevo presidente del país, y a partir de ese momento cuando radique formalmente esas propuestas de las que se ha venido hablando durante este tiempo después de las elecciones. Cuando digo el tema de incertidumbre es porque precisamente es en los medios, en las redes sociales, pienso yo que se especula más de lo que realmente puede ser. El Partido Conservador viene diciendo que está interesado, por supuesto, en acompañar un gobierno que entendemos nosotros tiene que hacerle caso al querer de los ciudadanos, un gobierno que tiene que procurar esos cambios y transformaciones que reclaman los ciudadanos, pero por supuesto manteniendo los preceptos que tiene el partido sobre el orden, la democracia, los valores, las instituciones, nuestras fuerzas militares, la libertad, la propiedad privada, que hay que trabajar, sí, tendremos que de manera juiciosa trabajar en el tema de la reforma tributaria. El tema es muy ágil, es muy importante porque finalmente es con la reforma tributaria donde se van a fondear las iniciativas que plantea el nuevo gobierno. Bueno, doctor Alejandro Martínez, muchos se preguntan hasta cuándo va a durar esa luna de miel del Partido Conservador con el gobierno entrante de Gustavo Petro. ¿Será una luna de miel de largo aliento? ¿Será algo transitorio? Bueno, yo pienso que las lunas de miel dependen, como son las lunas de miel de las dos partes, en la medida que haya buen diálogo, entendimiento, cariño, amor por las partes, pues la luna de miel se mantendrá. Lo que sí he encontrado, por supuesto, en este nuevo Congreso, en lo que tiene que ver con Cámara de Representantes, por parte del presidente David Racero, que es del partido político del Pacto Histórico, es total respeto por los partidos. Es un hombre que ha demostrado garantías para los partidos, un hombre tranquilo que entiende que cada partido fija unas posiciones, y por supuesto entiendo que ese buen trato, ese respeto, ese trabajo armonioso, pues hará parte de esa luna de miel. Bueno, doctor Alejandro Martínez, ¿qué proyectos liderará en la Cámara de Representantes para beneficio de los tolimenses? Bueno, tenemos en mente varias iniciativas, Juan Pablo, iniciativas que tienen que ver precisamente con lo que escuchamos durante el proceso de campaña, iniciativas que tienen que ver en nuestro actuar cuando estuve en la Asamblea Departamental recorriendo el territorio, estando en los municipios, iniciativas que tienen que ver con algunos aspectos precisamente de la red terciaria, que es lo que tanto reclaman los campesinos, nuestros empresarios del campo. Pienso precisamente presentar iniciativas en ese orden que tienen que ver cómo vamos a ser nosotros capaces desde el Congreso de fondear con nuevos recursos la inversión para la red terciaria. Estábamos hablando que del presupuesto pasado de 352 billones de pesos, tan solo 1 billón era destinado a la red terciaria, la inversión de red terciaria del país, y estamos hablando de un número que supera los 140.000 kilómetros de red terciaria en el país, una cifra cercana a los 13.000 kilómetros de red terciaria en el departamento del Tolima, y por supuesto es la línea de la productividad. Mirar cómo somos capaces de buscar esas nuevas fuentes que generen esos fondos adicionales, que podrían ser precisamente mirando esos peajes de las vías 4G, esos peajes en unos porcentajes importantes, 1 punto o 2 puntos que vayan con destinación específica, pero que la plata no se quede en Bogotá, que no se quede en el Invías, sino que esa plata, esos mayores recursos sean girados directamente a los entes territoriales, a las alcaldías y a las gobernaciones del país. Pensamos que esos mecanismos son los que se necesitan precisamente para seguir construyendo placas, huellas, cintas, huellas, alcantarillas, obras de arte, drenes, filtros, cunetas, que es lo que necesitan estas vías. Por otro lado, pienso presentar, y estamos trabajando una iniciativa que tiene que ver con fortalecer el parque automotor de esa maquinaria amarilla de las alcaldías y las gobernaciones. Queremos presentar una reforma precisamente
para que la maquinaria amarilla que va con destino, que es adquirida por las alcaldías, por las gobernaciones, con destino al mantenimiento y la rehabilitación periódica o rutinaria de la red terciaria, seamos capaces de generar que sean exentas de arancel y de IVA. Estamos hablando que si una retroexcavadora que puede estar hoy en 350 millones de pesos, somos capaces de quitarle el arancel y el IVA, un número cercano al 42%, pues vemos que las alcaldías sí tendrían capacidad para adquirir, al igual que las gobernaciones, para adquirir maquinaria amarilla. Cuando les estaba hablando hace un instante de fondear con mayores recursos el tema de la red terciaria, también hay que dejar previsto que un porcentaje de esos recursos será girado a las alcaldías y gobernaciones, pero que podrán ser invertidas en el tema del combustible, material de receo, material de arrastre para el mantenimiento de esa vía, así como para los filtros y el mantenimiento de la maquinaria. Es un tema integral que queremos proponer. Cambiando de tema, quiero decirle que por supuesto vemos que hay unas situaciones que vienen presentando los municipios relacionados con la tasa retributiva. La tasa retributiva es un valor, es un valor que se cobra, un valor que pagan los municipios, las alcaldías pagan por contaminación de la corriente hídrica, pero estos valores en la mayoría de los casos no son pagados de manera oportuna por parte de las alcaldías, de las entidades prestadoras del servicio, y van generando multas, intereses que le generan un daño adicional a las alcaldías. Queremos presentar una reforma y un tema de una amnistía temporal para que todas las alcaldías del país se pongan al día precisamente con las CAR de cada departamento, que se pongan al día con el tema de tasa retributiva, porque están generando unos impactos negativos en el desempeño fiscal financiero de los entes territoriales. Veo también, cambiando por otro tema, otra iniciativa que quiero presentar, que en algún momento la hablé con algunos congresistas en el pasado, pero que quiero presentar con el propósito de fortalecer los partidos. Y es una reforma en lo que tiene que ver con el Código Electoral. Ustedes recordarán que dice que las listas serán llenadas por los partidos en un número de renglones iguales al número de curules a proveer. Quiero decir que esto ha generado un mundo de conflictos al interior de los partidos en los municipios, porque mucha gente quiere participar, pero los cupos no lo permiten. Queremos presentar una reforma donde el número de renglones de las listas de los partidos sea al menos de 2 veces el número de curules a proveer. Para no ir tan lejos, hablemos de Cámara de Representantes para el departamento del Tolima. El número de renglones de las listas es de 6, como quiera que son 6 curules a proveer para Cámara de Representantes. Quiere decir que presentando una reforma, el número de renglones sería de 12 hasta 12 renglones de candidatos a proveer en esa lista. Queremos fortalecer los partidos. Para nadie es un secreto ese carrusel de negocios de avales que se da cuando vienen las campañas, y me parece que Colombia, el país, tiene que fortalecer los partidos, y una manera de fortalecer y evitar que los candidatos que sienten, que creen que tienen los espacios, estén migrando o estén buscando, negociando o pagando por avales de otros partidos. Doctor Alejandro Martínez, hay un tema que no le escucho y me preocupa y le preocupa a muchos tolimenses, y es el de las concesiones viales. El caso del kilómetro 63 entre Calarcá y Curalito, que queda en Ibagué, pues es el paso nacional del túnel de la línea. El problema, por ejemplo, que hay en este momento en la doble calzada entre Bogotá y Girardot, que se necesita el tercer carril, pero que usted, que es oriundo del oriente tolimense, necesitamos una solución alternativa, por ejemplo, para que haya un nuevo túnel y no pasar por la nariz del diablo. Pero lo que más me preocupa es el costo de los peajes. Nadie le ha dicho a la opinión pública hasta ahora, Ecos del Conveima en Colombia, que se puede subir el costo de los peajes, por ejemplo, en Tolima de 12.000 u 11.000 a 17.000. El 40% según unas cláusulas que habría firmado las concesionarias viales como APP Jica con la ANI.
Esto en detrimento de los pasajeros y turistas colombianos que vengan a visitar Tolima para financiar obras como la de Cajamarca, para que tengan cierre financiero. Ese tema de las concesiones viales que en países como por ejemplo el vecino Ecuador tienen mayores distancias entre peaje y peaje, pues supongo yo que será motivo de debate del Congreso de la República. Por supuesto, Juan Pablo, por supuesto. Y si uno hace el recorrido de Ibagué, Cajamarca, Calarcá, Armenia, encuentra pues una gran diferencia en las ejecutorias. Y cuando va uno a revisar precisamente por qué la diferencia en las ejecutorias de las obras, pues encontramos algo que la gente no entiende, pero que pasó, y es que cuando vino el descalabro de esa concesión del túnel, antes de que el gobierno le metiera mano final a eso, pues sacó una serie de contratos importantes directamente. El gobierno los sacó no a través de concesión, sino que los contrató un poco para bajarle la temperatura al debate que había de la vía a la línea, en el túnel de la línea. Entonces, cuando se pasa el alto de la línea y se descuelga uno hacia la Calarcá, encuentra que eso está prácticamente listo y terminado. ¿Por qué ocurrió eso? Pues ocurrió porque fueron 10 o 12 contratos de manera directa desde el gobierno que se contrataron para bajarle la temperatura para compensar el atraso de las obras de la línea. Por eso vemos nosotros y reclamamos, por supuesto, y lo vamos a reclamar, Juan Pablo, vamos a reclamar esas acciones importantes, ese reclamo que tienen nuestros amigos en Cajamarca, esa tragedia que está viviendo hoy cualquier persona que está transitando esta vía de 4 o 6 horas para pasar de Ibagué hacia Armenia o Pereira. Esto no debe pasar y por supuesto que le pondremos toda la atención, como también anuncio desde ya, Juan Pablo, un debate de control político que haré a la concesión de la vía Bogotá-Girardot. Esta vía, nosotros entendemos que pasa y pasa el tiempo y realmente no es mucho lo que se avanza. Y finalmente estaban hablando de una concesión en doble carril, después se habló de un tercer carril, y el tercer carril no aparece por ningún lado. Por el contrario, vemos cómo se han desestabilizado taludes que históricamente estaban en estado normal, pero que se desestabilizaron y que hoy hacen crítica la vía, el tránsito de la vía Bogotá-Girardot, con el daño económico, con el daño que se le genera al turismo de esta zona del país. Haremos ese control político, haremos ese debate de control político. Estamos ya enviando las solicitudes, el cuestionario para que nos responda el INVIAS, y estaremos precisamente a la interventoría para que nos dé cuenta de lo que ha sido esa concesión y por qué la pérdida de tiempo, por qué no vemos que avance, por qué no vemos que se genere ese impacto positivo en el que se pensó inicialmente. Creo que esa es la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿no? Invías también tiene que ver directamente con el túnel de la línea, y ahí como que ha habido, Alejandro, unas desavenencias entre el actual presidente de la ANI y el actual presidente de Invías. Y en lo de Bogotá-Girardot es directamente, entiendo, la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿no? Sí, así es, Juan Pablo, la concesión Ruta 40, que es la que está encargada hoy precisamente de esos atrasos. Yo he tenido la oportunidad de escribirle de manera previa a nuestra posición como congresista a Ruta 40 al ingeniero René Mayans, que es el director operativo, donde le hacía ver, por ejemplo, de ese mal manejo vial que tienen ahí después del puente del Sumapaz a la entrada de Tolemaida, que genera un conflicto vial innecesario, pudiendo habilitar el pedazo de doble calzada que está precisamente en la entrada del SENAE. Son temas que uno no entiende, Juan Pablo, por qué suceden. Nosotros estamos totalmente decididos a generar ese debate de control político, y lo haremos con toda la contundencia que tengamos que hacerla para llamemos la atención del gobierno nacional, de este nuevo gobierno. Estoy llegando en este primer periodo de Cámara de Representantes, y por supuesto que no tengo compromiso alguno diferente a defender los intereses de los tolimenses y de los colombianos. Cuente con nosotros para todos esos debates especializados de la infraestructura nacional. Por último, querido ingeniero Alejandro Martínez, ¿cómo califica hasta el momento los nombramientos del presidente electo Gustavo Petro?
Bueno, yo considero que está haciendo unos anuncios, unas designaciones importantes, interesantes, de unas personas que nosotros reconocemos como personas estructuradas, profesionales, con perfil, con conocimiento del país, con conocimiento de las carteras. Hasta el momento sentimos eso. Entendemos que de alguna manera le está dando algunos espacios a algunos partidos que lo acompañaron a él en ese proceso de elección como presidente, como entendemos también de algunos nombramientos a título personal que hace el señor presidente Petro, como es el caso de la designación del ministro de Defensa. Pues doctor Alejandro Martínez, representante de la Cámara por el Partido Conservador Colombiano por el Tolima, muchas gracias por estar en el ping-pong político de Ecos del Conveima y pronto nos veremos también allá en la capital del país. Un abrazo. Juan Pablo, muchas gracias a ti, a la mesa de trabajo y por supuesto a los tolimenses que nos acompañaron. Un saludo para todos.